Pues qué les cuento, un saludo a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a hacer algo diferente, puesto que vamos a utilizar este video más que nada para poderlos invitar al otro canal que estamos abriendo, que ya tenía un poquito de ratito con algunos cursos gratuitos. Entonces, para los mismos seguidores de este canal creo que les puede llegar a ser muy útil ver algunas cosas que tenemos ahí, puesto que vemos muchos cuidados sobre las plantas en general y algunas cosas un poquito más temáticas. Entonces, pues la invitación más que nada a nuestro canal de la otra página, en el cual estaremos viendo mucho más el sector de plantas de interior. Así que más de estos videos seguramente en este canal no vamos a ver, pero a los que les interese no solamente aprender de árboles, sino conocer un poco más sobre huertos y sobre el tema de plantas de interior, están más que invitados a nuestro otro canal. Si bien es cierto que ya conocemos las cunas de Moisés, que en algunos lugares también les llaman lirios, pues podemos observar muchas cosas interesantes como ellas. Son una planta que podemos decir muy común realmente ya en la versión verde. Sin embargo, a pesar de que es muy comercializada y todo, hay a quienes o les dura mucho o les dura muy poco. Esas son de las cuestiones muy contradictorias que de repente tenemos en este tipo de plantas, que vamos a observar a diferencia de las verdes en este caso. Casualmente podríamos pensar que las plantas que son un poco exóticas pueden llegar a ser más difíciles de cuidar que las plantas originales que encontramos en colores muy comunes o en variedades pues bastante comunes también. Sin embargo, hoy vamos a descubrir que no es así. Esta planta nosotros la hemos estado trabajando un poco y la hemos ido estudiando para ver el comportamiento con respecto a la parte verde, para ver cuáles son las diferencias que encontramos, y justo ahora que tenemos la parte de la flor, pues para nosotros es muy interesante empezar a ver esas diferencias. Una de las características principales es que las plantas como tal, en el caso de esta cuna, son las cunas variegatas, que en el caso de variegatas se refiere a estas manchas que observamos de colores que van más allá del verde. ¿Por qué salen y por qué se producen? En algunos casos, cuando tienden a ser amarillas y no blancas, estamos hablando de que la planta pues tiende como a esta modificación por aspectos de luz, que es una de las principales razones por las cuales tenemos verdes, en los cuales absorbemos colores más oscuros, y colores claros, en los cuales podemos buscar un poquito más de tolerancia hacia la luz. Eso es uno de los factores importantes. Quiere decir que las hojas de nuestra planta, mientras más verdes sean, mayor cantidad de sombra van a tolerar. Pero ¿qué sucede en el caso como esta, que tenemos una variegada así como tal cual, medio manchada, y tenemos una mucho más pronunciada en el tono de blanco? O sea, vemos que hay una diferencia muy notoria. Obviamente esta incluso nos puede parecer estéticamente más atractiva que la que solamente está un poco manchada. Sin embargo, esta ya no surge o no se da precisamente por una cuestión en que la planta haya buscado iluminación, sino por alguna cuestión genética o incluso la afectación de algún virus en algún momento, pero estamos hablando de que no es un virus maléfico, sino algo que es complementario, que es de donde vamos a observar en otros videos, de dónde sale y cómo es que surge esta variegación. En el tema que estamos observando hoy, y algo que nos interesa mucho ver, es que todas estas plantas pueden llegar a sacar hojas que sean completamente verdes, ¿sí? A pesar de que vemos que la compramos o que las tenemos así pintas, sí puede llegarnos a dar tonos verdes oscuros o verdes de forma natural. Si nosotros empezamos a dejar que estas surjan junto con otras que son más o menos manchadas, y con algunas otras que puedan ser muy verdes, como las que ya cortamos aquí abajo, lo que pasaría es que va a haber una predominancia de las verdes oscuras. Quiere decir que aunque la planta la compremos variegada, esa variegación se va a ir perdiendo rápidamente conforme las plantas van sacando hojas verdes de un verde más oscuro, y esto se iría perdiendo. Por lo contrario, si nosotros dejamos principalmente estas y quitamos también las que son poco manchadas, iremos favoreciendo que la planta entonces nos empiece a dar mayor duración en estas. ¿Por qué las hojas no pueden ser completamente blancas? Si sería muy atractivo, o mayormente blancas que verdes, porque en el caso de estas no tenemos clorofila. Aquí es donde estamos teniendo problemas para poder asimilarla, que es lo que nos da ese tipo de color, y si fueran exclusivamente blancas, pues estaríamos hablando de una planta totalmente albina, y eso no va a vivir demasiado. Otra de las diferencias que tenemos con la versión original, que es la verde tal cual, es que en el caso de este las flores no son blancas, también son variegadas, pero aquí se invierte. Del blanco se ve manchado ahora con verde, mientras en el otro caso pues estamos hablando de una hoja completamente blanca.
Recordemos que la flor es esta parte que yo tengo aquí adentro, justamente, no esto. Esto que tengo afuera es una hoja modificada, que es muy común encontrar hojas modificadas, por ejemplo, en las nochebuenas, en los santurios o en este caso en las cunas de Moisés. Las flores como tal estaban acá adentro, que es donde se irán formando las semillas. Pero esto nos ayuda a engañar un poco a algunos polinizadores para que sea mucho más evidente dónde están realmente las flores y dónde es que tienen que llegar. Otra de las características también muy interesantes que vamos a encontrar con esto, en el caso de las hojas modificadas, es que van a responder mucho al tono blanco. ¿Por qué? Porque son plantas de interior. Quizás los anturios son de los pocos que vamos a tener con una hoja modificada de un color muy fuerte, pero porque es una planta un poco distinta a esta. En el caso de estas no toleran tanto tiempo la sequía como el caso de los anturios, que sí pueden llegar a tolerarla porque tienen más relación con las epífitas sin ser necesariamente una epífita. Estas, sus raíces son mucho más delicadas, van a ser plantas que requieren mucha agua, o sea, de forma abundante, pero si nosotros también saturamos demasiado son susceptibles a los hongos, que es la principal causa de muerte de la cuna de Moisés, el hongo radicular. ¿Cómo lo curaremos? Con algún fungicida sistémico. En el caso de lo que puedo recomendar, el fosfetilaluminio, Benomilo, podríamos prevenir con oxicloruro de cobre. ¿Cuánto puede llegar a crecer una cuna de Moisés? Estas pueden llegar a crecer hasta 1,80 m en estado natural y en casa pues la vamos a tener máximo de unos 50 centímetros. ¿Cómo le hacemos entonces para que estas plantas no tengan una problemática fuerte con el riego? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es primero recordar que todo contenedor plástico solamente es un contenedor de cultivo. Para nada puede ser un lugar donde la planta pueda permanecer tanto tiempo. Al utilizar nosotros una maceta cerámica, modificamos las cuestiones de temperatura. Esto va a hacer que la planta pueda durar mucho más tiempo sin que el sustrato se deshidrate tan rápido. Ahora, como tal, el sustrato, lo que estamos haciendo siempre es utilizar una mezcla, que en este caso está siendo de fibra de coco 70-30, con algo de compost y un poco de tierra negra. La tierra negra nos va a ayudar a dar sujeción principalmente, la fibra de coco va a retener líquido y en el caso del compost lo que hace es tener materia orgánica que nos permita un buen desarrollo de fertilización. Las piedritas no son tanto decorativas, realmente la función que van a tener las piedras en la base es evitar que se deshidrate más rápido. Sí, es verdad que se ven bonitas, pero es algo que se conoce como acolche o cobertura. Podríamos cubrir también con alguna otra planta rastrera muy pequeña para que esto nos dé el mismo efecto. Y es algo que podamos poder sacar mucha ventaja. En una maceta como esta, en el sustrato que estamos utilizando, esta cuna de Moisés en interior, entre aproximadamente unos 18 y 25, 26 grados centígrados, se está regando solamente una vez al mes. Y se riegan exactamente con un vaso de agua, no ponemos nunca más. Esto nos permite que tengamos una medida más cuantificable y no sea mucha agua o poca agua, porque la planta como tal realmente nunca se va a consumir el vaso de agua, consumen mucho menos. La termoevaporación que pueden llegar a tener es mucho más baja, pero así tenemos una medida más estandarizable de cuánto debe ser. Otra diferencia que tenemos con la parte blanca, con la parte verde, es que tolera más el calor, que es algo que nos hemos dado cuenta. En el caso de esta variegada, en temperaturas arriba de los 32-33 grados, tolera mucho mejor que la otra. La otra tiende a deshidratarse mucho, aunque la estemos humidificando. Incluso si la empezamos a asperjar, lo que vamos a producir es que se generen hongos también en las hojas. Es algo que no es muy positivo. En el caso de estas nos está funcionando mucho más, que toleran esa temperatura un poco más alta. ¿Por qué? Porque su metabolismo es más lento, que quizás es lo que no nos dicen. En el caso de las plantas variegadas, en su mayoría tendientes a blanco, son de menor crecimiento. El metabolismo es mucho más lento y esto hace que los recursos que haya en la parte de abajo, tanto hídricos como además la planta, metabolice más despacio y obviamente crezca más lento y requiera menos cantidad de agua. Eso también las hace un poco más tolerantes a climas un poco más propensos al calor. No toleran obviamente el frío. Si las tenemos en alguna zona como Pachuca, Ciudad de México y estamos en el Ajusco, sí tenemos que cuidarlas de la temperatura más baja. Una temperatura abajo de 15 grados no les va a favorecer absolutamente para nada. Entonces en interior las podemos tener bien, pero en el patio jamás. Otra cosa también importante, la verde nos puede llegar a tolerar sol, incluso las he visto muy asoleadas y se ven todas amarillentas de que las estamos excediendo, pero estas no, estas sí se van a quemar si las dejamos más de 2 horas expuestas a sol directo en una ciudad como Pachuca o Querétaro, nos quedaremos sin planta, se van a quemar muy rápidamente. ¿Por qué? Por esta parte. Recordemos que esta parte albina es algo que no les ayuda mucho. Entonces, mucha luz, porque también si no se van a quedar todas verdes, pero jamás
sol directo. Son de las recomendaciones básicas que podemos encontrar en este tipo de maravillosas plantas y otras cosas que iremos viendo sobre las plantas variegadas.